Esta semana, Jordania. Jordania es un milagro de Oriente Medio. Un país joven y viejo al mismo tiempo, rodeado de conflictos armados, intereses geopolíticos y energéticos y de fanatismo, que fue construido en medio del desierto para representar en la región la tradicional hospitalidad beduina. Creado tras la división geográfica llevada a cabo en la región tras la Primera Guerra Mundial, en Jordania el mar está tan muerto que puedes flotar sin moverte. El desierto se transforma en una ruta comercial y las ciudades se construyen en las rocas. Un ejemplo, Indiana Jones encontró el Santo Grial en Petra, su gran joya turística. Colinda con Israel, Siria, Egipto, Arabia Saudí e Irak. Jordania, en cuyo río principal, el Jordán, fue bautizado Jesús, es el único país de la región sin petróleo. Quizá por ello disfrutan de una suerte de Pax árabe que ha convertido a Amán en una de las ciudades más libres y vibrantes de la región. En sus calles conviven sin problemas refugiados cristianos, armenios, musulmanes y palestinos, y a su monarquía en una de las más sofisticadas del continente. Abdalá II, su rey, es descendiente del profeta Mahoma. Estudió en Oxford, vacaciona con la realeza europea en Portofino, Marbella y Mónaco, pilota sus propios jets privados y es un fijo de las carreras de Ascot, a las que siempre acude acompañado de Rania, reina consorte e influencer antes de que se inventara la palabra. Hace una semana, la selección de fútbol de Jordania se clasificó para un mundial por primera vez en su historia. Un hito para un país que solo presume una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, la lograda en Río de Janeiro por el taekwondoísta Ahmad Abu Gaush. Y es que, como alguna vez dijo un beduino, en el desierto lo importante no es correr, sino resistir. Estamos aquí escuchando acerca de Jordania. Yo platicaba fuera del aire, como digan, siento que sé muy poquito de Jordania. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? El día de hoy nos acompañan Daniel González, creador de Fútbol Oblicuo, periodista ibérico afincado aquí en la Ciudad de México, escritor, ha escrito acerca de deporte, economía, moda, viajes y además nos encanta cuando vienes al programa, Dani. También está por aquí Rafael Igartúa, quien es maestro en Historia y Política por la Universidad de York y es parte del podcast futbolero cultural El Cóctel Pambolero. Vamos a hablar de Jordania. ¿Por dónde empezamos? Por la capital. ¿Cuál es la capital de Jordania? Amán. Es muy interesante porque la capital de Jordania es Amán. Hoy se llama Amán, pero cuando fue parte del Imperio Romano, el nombre era Filadelfia. La Filadelfia que ahora es la capital de Rocky y que además fue capital de Estados Unidos en algún momento. Amán, y es la metrópolis más cercana a Jerusalén de todo el Medio Oriente. Es una zona donde, por supuesto, caminó el nacido en Belén, que después el que se crió en Nazaret, caminó por ahí sin lugar a dudas. O sea, la región de Canaán, cuando se habla de Canaán y todos estos, es una tierra bíblica sin duda. A mí me alucinan estos lugares porque son como de fantasía, ¿no? Es como, son lugares muy ancestrales, son lugares muy antiguos, con culturas que desconocemos bastante, que están muy lejos. O sea, la cultura árabe nos queda muy, muy lejos. Y eso fue lo que les volvió locos a los británicos. Yo creo que ese misticismo, el hecho de llegar a un lugar donde había una civilización tan potente hace tantos miles de años, yo creo que los británicos, sobre todo los exploradores británicos que vienen de esa tradición que vienen de la academia, de la universidad. O sea, digamos, siglo XVIII. Sí, ¿Antes? 18, 19, más 19 que 18. ¿Y fue un encuentro con una población monoteísta o qué estaba pasando ahí? Eran musulmanes. De hecho, estaba el Imperio Otomano, ahora lo va a contar Rafa mucho mejor que yo. Estaba el Imperio Otomano y lo que hacen los británicos, digamos, que es que convencen a todos no había países en aquel momento, a todos los países que hoy forman, digamos, la península arábiga, Arabia Saudita, Yemen, Irak, Jordania, Siria, les convencen para hacer una revolución árabe basada en el panarabismo. Pero el objetivo era convencerlos un poco de Cortés con Malinche, ¿no? Convencerlos para que lucharan de su lado contra los otomanos y quedarse luego con el petróleo y con todos los recursos naturales que había ahí, que es lo que ocurrió después. Pero sí, yo creo que esa magia les pasó a los franceses con el Extremo Oriente, que tuvieron ahí en el siglo XIX una época en la que estaban emocionados con todo lo que venía de Asia, y yo creo que los británicos tuvieron eso también en el siglo XIX
con el Oriente Medio, con la península arábiga. Los emocionaba también el petróleo. Sí, claro. O sea, O sea, sí la cultura, pero el petróleo. Es que es evidente. Los británicos, a diferencia de otros imperios, el imperio británico es el imperio naval por excelencia. ¿Y qué necesitas para mover los barcos? Necesitas gasolina. Entonces, claro que les movió el petróleo y aprovecharon una coyuntura, la Primera Guerra Mundial, que todo el mundo piensa que el único enemigo de las potencias del entente europea, Francia, Inglaterra, era Alemania, pero el Imperio Otomano era uno de los beligerantes más fuertes y el Imperio Otomano controlaba todo ese mundo. O sea, ¿esto en los 30s? No, son los 20, no, los 10. O sea, la Primera Guerra Mundial es del 14 al 18. Pero esto tiene que ver directamente con algo que yo no conocía. O sea, nunca me hubieran imaginado. Ni imaginado. O sea, que claro, es que no existían. Es un poco el mismo discurso que traemos en esta cápsula. Ajá. Lo mismo, esos países no existían tampoco, existían las regiones y existía una región más antigua que cualquier otra. Hay una cosa que se llama el creciente fértil, que es como una media luna, digamos, que además queda ad hoc con el símbolo árabe, etcétera. Pero es como una media luna, un medio círculo alrededor del desierto arábigo, que es la zona más fértil digamos, del mundo, o fue una zona tremendamente fértil, donde se desarrollaron todas las primeras civilizaciones, donde los inmigrantes que caminaron que salieron de África encontraron ahí las condiciones perfectas para empezar la civilización. Ahí está Mesopotamia, ahí está los pueblos judíos, ahí está los fenicios. Bueno, pero esto es como paleolítico, o sea, tú estás ya mucho... No, por eso, ahí empezó la civilización, okay. Sí. digamos, pero no había países. Es como esa diferencia, oye, estos lugares donde empezó la civilización no eran países, no. Jordania, es más, Jordania, otra vez, así como Uruguay, Jordania es de Jordán, o sea, es el lugar al lado del Jordán, que es el río donde bautizaron a Jesús, por decir cualquier otra cosa, ¿no? Es la zona al lado de Jordania, del río Jordán. Y así se construyó a partir de esa rebelión árabe, que los ingleses apoyaron, sin decirles que ya tenían pactado con los franceses. A los árabes le dijeron, aquí van a formar su gran imperio. Se inventaron un rey, que era que era el jerife de la Meca, que es descendiente de Mahoma, porque era el que manejaba la Meca, digamos, como una ciudad tremendamente importante, pero no como un país. Y ese le dice, oye, ¿no quieres ser el rey de todo esto? Al final él se queda como el rey de Jordania. Y la dinastía de reyes de Jordania viene apenas, es una dinastía milenaria porque son los descendientes del Mahoma, del profeta Mahoma, que entonces hablamos del siglo VII. Pero como reyes de Jordania, pues tienen menos de un siglo. Esta misma dinastía, porque los ingleses dijeron, ahora lo vamos a dividir así, tú te vas para allá, tú te vas para allá, aquí está Palestina. Tampoco les habían dicho a los árabes. Ellos se enteraron después de la declaración de Balfour, que es la declaración en la que le ofrecen a Rothschild y al mundo judío un espacio en Palestina. O sea, hubo muchos engaños ahí, muy inglesa la cosa. Muy inglesa la onda, ¿no? Sí, pero al final de cuentas, pues crean este lugar de beduinos, de mucho desierto, con un pedacito muy fértil que es Amán, y esa zona de frontera con Israel. Bueno, ya hablamos de la fundación, ya hablaremos del Estado Pacífico en medio de la guerra, que ese es otro de los grandes temas. Sí, desde el principio, también volviendo otra vez a Uruguay, digamos que es un estado tapón, podríamos decir. Un estado tapón que se crea ahí, es una democracia bastante consolidada, una monarquía constitucional. El rey tiene capacidad para nombrar, una monarquía constitucional muy árabe, por decirlo de alguna manera, o muy de Oriente Medio. El rey tiene poder absoluto para nombrar jueces, para nombrar su Consejo de Ministros, pero el Parlamento se guarda la capacidad de veto. Tiene 2/3, o sea, si el Parlamento jordano junta 2/3, pueden vetar cualquier decisión del rey. Con lo cual hay un equilibrio ahí democrático bastante interesante. Sí. A nivel de derechos de las mujeres es bastante avanzado. Las mujeres pueden votar, pueden formar partidos políticos, pueden participar en la vida pública. Hay pequeños detalles, como en todos los países árabes. Para casarse necesitan tener a un tutor masculino, no pueden casarse si no está supervisada la decisión por un tutor masculino, que puede ser el padre, el abuelo, un primo, pero bueno, que eso sí, ahí pueden tener cuentas bancarias, pueden ir al exterior, pueden no llevar hijab, o sea, sí es un país bastante avanzado en ese sentido, y esto lo que viene es que es como una isla democrática o una isla occidental dentro del conflicto de Oriente Medio, porque como decíamos en la cápsula, hace frontera con Israel, hace frontera con Siria, hace frontera con Irak, o sea, está en medio del meollo del cogollo. Sí, y siempre han ejercido como país equilibrista
participaron en las conversaciones de paz, por ejemplo, de Oslo, en las que estuvieron Arafat y Rabin, entre Palestina e Israel. Jordania, el rey Hussein, el padre del que está ahora, fue muy importante en esas conversaciones de paz. En los años 90, durante la Primera Guerra del Golfo, ellos han sido aliados históricos de Estados Unidos, porque el rey, como decíamos en la cápsula, es muy occidental, estudió en Inglaterra, veranea, o sea, digamos que es un señor como podría ser el rey de Luxemburgo. Y como medio Se comporta. etcéteros, ¿no? Yo los veo también de pronto No, como sí. apareciendo en barcos y fiestas. Sí, o son- andas. Es que son Sí, sí, sí. aristócratas. Yo creo de que es la cepa, ¿no? Sí, última familia jetsetera, setentera que queda viva Ándale, sí. sin complejos. Sí. Es decir, si tengo que ir en helicóptero del yate al Marbella Club, voy. A lo mejor el rey de Suecia, por transparencia hacia su público, No lo igual hace. no lo hace. Sí, Le sí. encantaría hacerlo, pero a estos les da igual. Pero Sí. ¿sabes cuál es también la diferencia? Ellos, otra vez regresando nada más al momento en que se crea el Estado, esta familia, al ser los jerifes de la Meca, entendían la pluralidad. Y están peleados con la familia saudí, con los Saud, que ellos sean los representantes del wahabismo, de la versión como más... De la Sharia. Exacto, de la Sharia, ¿no? De la versión más conservadora del Islam. Entonces, desde un principio, aunque claramente han ido avanzando en la modernidad, se han ido apegando a la modernidad, desde un principio son una familia árabe, descendientes del profeta, pero menos férrea Ok. en la visión más oscurantista del Islam. No la tiene. Ajá. Y entonces, en ese sentido, pues han sido amigos de Juan Carlos I Sí. y se van exacto, vacacionan A en Europa. Grecia y tiene- Onassis, María Calas, el todas. rey Sí. anterior tuvo 4 esposas, se divorció 3 veces. Y la cuarta, que se quedó viuda, la famosa Nor, pues casi nos hace primeros damos de Jordania, porque había rumores de Lola, de que andaba con Slim, ¿no? Después de que Slim... Rania, Sí, es verdad, sí. claro. Ay, te la sabes todas, Rafa. No, Nor, No, ¿no? es que nos encanta el Rania chisme. es la de ahorita, ¿no? Rania es la de ahorita. Rania es la de... Nor. No, la era viuda. guapísima. sí, La claro. viuda del Sí. rey anterior. Claro, La de ahora también es muy social. Sí, se le no, ve bueno, mucho en la es un ola, la vemos por ahí. influencer, es un Sí, influencer, sí, sí. Influencer antes de las redes Sí, sociales. sí, eso pasa con Jordania, que es muy árabe. Cuando al principio las guerras panarabistas contra el Estado de Israel sí participan, pero hay un momento, es el primer país que dice, yo creo que aquí... Yo no lo voy a mejor invertir a la guerra. No, y firmamos la paz y somos medianamente amigos del Estado, sin dejar de ser amigos, como que se vuelven mediadores. El rey... Y diplomática, ¿no? Al Muy final, diplomáticos. Amán es una ciudad tremendamente abierta, es una especie de Beirut antes de la guerra de Beirut, como esas ciudades árabes pero cosmopolitas. Entonces, y es la primera vez que califican un mundial. A ver, cuéntenme de esta gran noticia, porque claro, aquí estamos para, sí, el marco histórico y la cultura, porque es lo que nos encanta, pero siempre ligándolo al Mundial, que es nuestro máximo evento del año que entra. Pues se han clasificado para el Mundial por primera vez en la historia. Tienen una gran selección, de hecho. El año pasado quedaron finalistas de la Copa de Asia, que perdieron contra Qatar. ¿Y son gente que juega en Europa o no? No, juegan tanto. casi todos juegan en Jordania, Ajá. en Egipto, y digamos que en los clubes europeos, en las ligas humildes europeas. Vamos a decir Chipre, Bélgica, República Checa. Ajá. O sea, ligas, digamos, europeas, pero que compiten en Champions, son competiciones europeas, pero ligas más modestas. Solamente tienen una estrella, la estrella que se llama Altamari, que juega en Rennes, es el delantero estrella del Rennes, que es un equipo potente en Francia. Es el único, digamos, que ha trascendido un poco ese círculo de las ligas modestas. Y el fútbol en Jordania, como siempre lo llevan los británicos, como en toda la vida. La liga profesional empieza como en los años 40, tienen 2 equipos que además sí está muy marcado políticamente la diferencia en Jordania. En Jordania, cuando se crea el Estado de Israel en el 48, hay una diáspora gigantesca de palestinos que se van a Jordania. Bueno, y llegan... Cisjordania estaba pensado para que fuera parte de Jordania. Después Israel lo toma, pero esa parte estaba pensada en un principio en la Declaración de Balfour y en todas las ideas principal, la declaración de la ONU del 48, etcétera, que Cisjordania fuera parte de Jordania. Y es el Cisjordania, es la parte al lado de Jordania. Bueno, ¿no te parece Es verdad. fuertísimo que tomen decisiones casi arbitrarias sin consultar a la banda? Medio Oriente así ¿No? es. Qué Medio fuerte. Oriente es Me impresiona. una Bueno, y decisión África. arbitraria. Bueno, Y África África también. está dividido con reglas. Sí, y Sudamérica, pues podemos también discutir bastante. Ay, no, qué fuerte. Así- Centroamérica. Así es así se han formado todos los países. Como decíamos, España se formó porque 2 reyes de 2 reinos se decidieron casar. Digo, de alguna manera, ¿no? Pero bueno,
Pero bueno, en 2020, ¿no? Como que piensas en el presente y está fuertísimo. Bueno, pero sigamos con Bueno, el decía fútbol. que se funda el Estado de Israel, hay una diáspora gigantesca de palestinos hacia Jordania, que es prácticamente llegan a ser el 15% de la población, la diáspora palestina, y crean un campo de refugiados gigantesco en el sur de Amán, que se llama Guidat. Ahí es donde viven los palestinos. De hecho, Yasser Arafat en algún momento dice que Guidat es el gobierno, o sea, forman, digamos, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Yasser Arafat funda el gobierno en el exilio, el gobierno palestino en el exilio, lo fundan en este campo de refugiados. Y en ese campo de refugiados se crea un equipo de fútbol que parte de la OLP, que se llama el Al-Guidat, que está formado por puro refugiado palestino, y es el equipo, digamos, que se enfrenta a un equipo ya formado, Ajá. de tradición más británica, que es se llama el Al-Faisali. Y ahí nos quedamos y volvemos. Sí, Para seguir con esta perfecto. historia que está buenísima. Vamos al corte y regresamos para seguir hablando de Jordania y el Mundial, lo que se nos viene. En un momento volvemos con Gina Jaramillo en Vamos Tranqui por Radio Chilango 105.3. Hola amigos de Chilango, yo soy Daniela Spala. Y yo soy Esteban y estas son las canciones de mi vida. Yo recuerdo mucho They Don't Really Care About Us Ay, buenísimo. de Michael Jackson. Recuerdo que me hice como una especie de mixtape y estaba esa canción y la ponía en los recreos del colegio. Me da mucha risa y yo también iba a poner una de Michael Jackson, mejor dicho, Rock With You. Sí, me acuerda mucho a mi infancia, sí, entre muchos otros artistas, pero Michael Jackson estaba ahí. 20 son juventud. 20 son juventud. Exacto. Entonces estaba pensando en Casa de Natalia Lafourcade, que me acuerdo que me marcó muchísimo también como a descubrir también como mi voz. Voy a proteger mi casa. A mí, que también tiene mucho que ver con el inicio de mi carrera, Pétalo de Sal de Fito Páez. Ah, genial. Me acuerdo que la sacaba en el piano. Yo escuchaba a estos artistas como Fito, Charly cantar y yo antes solo cantaba y al empezar a escucharlos entendí que quería dejar algo más. ¿Amantes? Amantes. Amantes. Dile que las cosas no Son como antes. Sí. Amantes de Esteban y Daniela Spala. Nuestra nueva canción. Es la canción que nos convoca el día de hoy y vamos a cantarla juntos en el Palacio de los Deportes el 18 de septiembre junto a todas nuestras canciones. Que va a estar hermoso. Los invitamos a escuchar nuestra nueva canción Amantes en todas las plataformas. Y a seguirnos en todas las redes de Chilango. Ni tampoco en la calle. Regresamos a Vamos Tranqui por Radio Chilango 105.3. Seguimos aquí en Vamos Tranqui. Oigan, qué calorón. El día de hoy en la cabina está puesto el aire, igual hace mucho calor. Si nos acaban de sintonizar, les cuento que estamos hablando acerca de Jordania en nuestra sección de Mundial Cultural. Y bueno, Rafa y Daniel ya nos platicaban de, pues como de la historia antigua, de cómo se fue formando este lugar y ahora llegamos a la primera clasificación a un mundial. Nos habíamos quedado en Bueno, es el primer país árabe clasificado a este mundial, ¿eh? Exactamente. Porque hablamos de Egipto aquí pensando que se va a clasificar, pero no está oficialmente clasificado. Jordania es el primer país árabe oficialmente clasificado. Es Eso un sí. hecho, están clasificados. Sí, sí, Jordania va a Sí, jugar, además, esperemos en el Azteca. jugando muy bien y tiene muy buena selección. Yo creo que tiene muy buena selección. O sea, Nos quedamos, Daniel, en esto que me parece muy interesante retomar, lo que está conformado por refugiados palestinos. sí, exacto. Se funda el Estado de Israel, hay una diáspora gigantesca de
palestinos que se van hacia Jordania, los recibe porque Jordania siempre ha sido un país muy receptor de toda la región, no solamente de palestinos, también de armenios, de cristianos, del Líbano. Y fundan en Widat, en este campo de refugiados que hay al sur de Amán, se funda el Al-Widat, que es el segundo equipo más grande del país. Hasta el punto de que Yasser Arafat, el líder de la OLP, durante la guerra y las intifadas, decía que el equipo nacional de Palestina era un pueblo sin Estado, entonces no estaban reconocidos por FIFA, con lo cual no tenían selección. Hasta que se crea la selección en los años 90, el equipo nacional de Palestina, según Arafat, era el Al-Widat. Y el otro equipo grande de Jordania es el Al-Faisali, que es homenaje al emir Faisali, que fue rey de Irak, que es hermano, a ver si hago la cuenta, es tío, abuelo del actual rey. Okay. O sea, hermano del rey Abdalá. Okay. Del Abdalá I. Todo queda en familia. Todo queda en familia. Fue muy importante. ¿sí? Fue muy importante. Pase lo que pase. Sí, fue muy importante en los años 50 y 60 y de ahí se crea el Al-Faisali, que es un equipo ya, digamos, que ha ganado competiciones en Asia, ganó la llamada Copa de la UEFA, o sea, la segunda competición continental de Asia la ganó 2 veces y ponen muchos jugadores históricamente en la selección. Y eso, lo curioso de esto es que el Al-Widat fuera el equipo nacional de Palestina para Arafat, y de hecho cuando se funda la Selección Nacional de Palestina, que el primer partido lo juegan en 2008, ese partido lo juegan en territorio, el primer partido que juegan como local, lo juegan en Gaza, contra Jordania, y están en el palco Mahmoud Abbas, que era el líder entonces de la OLP, y el rey Abdalá I Hussein, el padre de Hussein, el rey Hussein, el padre del de ahorita. El padre del de ahorita, okay, exactamente. Okay, claro. Entonces la relación del fútbol, digamos, siempre ha estado muy relacionada con Palestina, porque Palestina, luego hubo otra diáspora gigante durante los años 60 en la Guerra de los 6 días. Entonces llegó un momento en el que los palestinos eran el 30% de la población de Jordania, y además era gente con muy buena educación, en comparación con el resto de la región, con lo cual enseguida llegaron a ocupar posiciones importantes en los medios de comunicación, en la política, en la economía, en la cultura, y tuvieron una trascendencia muy importante culturalmente en Jordania. De ahí esta diversificación de los Faisales, los seguidores del Faisal se consideran los viejos jordanos, como los jordanos fundadores, los que estaban antes de la fundación del Estado de Israel. Antes de la primera, incluso antes de Lawrence de Arabia y de la revolución panarabista de los años 10, ya se consideraban. Entonces, está esa dicotomía entre Palestina, los nuevos que llegan, refugiados que llegan para controlar el país. Hay 2 casos en la historia donde los refugiados han controlado la economía del país. No los refugiados, los emigrantes han controlado la economía del país de destino en una sola generación, que es Miami, que en una sola generación los latinos controlaron la ciudad, y Jordania, que en una sola generación los palestinos dominaron el país, menos la monarquía, que como dice Rafa viene de Mahoma. Claro, y también en esta onda hay un paralelismo de esta extraterritorialidad como de la afición, un poquito pensando en el Celtic de Glasgow, ¿no? Para los irlandeses. O sea, el equipo irlandés por excelencia es un equipo que juega en Escocia. Claramente... Sí, hay un partido muy famoso que juega el Al-Widat contra un equipo de Emiratos Árabes, de visitante, y en la grada hay creo que 50.000 hinchas del equipo palestino y 5.000 de hinchas de Emiratos, porque la diáspora palestina también es gigantesca en Emiratos Árabes. Órale, qué interesante. Sí. Y bueno, ¿y qué esperamos de Jordania en este mundial? ¿Qué dice el oráculo? Pues está difícil saberlo. Digo, es un buen equipo. Es muy raro que un equipo debutante, por más de que sea buen equipo, haga un buen mundial. Hay muchas cosas que se meten. Claro, es un mundial de 48 países. Entonces, la cosa es oscurona, ¿no? No está fácil pensar. Ojalá les vaya bien, porque es un país interesante futbolísticamente. Los árabes son buenos futboleros. Es una cultura muy, muy, muy futbolera. Y se les apoya. O sea, físicamente ellos tienen muy buena condición. ¿O por qué lo dices? No, yo creo que son caracoleros, son medianamente sudamericanos en ese sentido. Los árabes son clásicos caracoleros, como desfachatados, ¿no? Tradicionalmente no son los equipos como disciplinados, sino son mucho más de gambeta, más brasileros, más yo creo que latinoamericanos en ese sentido. Que lo van a hacer bien, porque se han clasificado rápido. Entonces, quiero decir, ya jugaron la final de la Copa de Asia el año pasado. O sea, es una selección potente dentro de su región. Hacerlo bien con ciertos matices. O sea, hacerlo bien quiero decir que no van a salir humillados. No va a ser
que se Una van a ir goliza. con 0 puntos Sí. y 16 goles en contra y ninguno a favor. Yo creo que van a empatar algún partido, van a tener posibilidades de ganar. No sé si pasar de ronda es posible, pero que no va a ser un desastre. O sea, no va a ser esas Nueva Zelandas que iban al Mundial. O sea, esos desastres, digamos, sí. que hemos visto en algunas ocasiones. Sobre todo porque se han clasificado muy rápido. Antes de irnos, traes un libro. Sí, traigo un Dani. libro que se llama Revolución Futbolística en Oriente Medio y el Camino a Qatar, When Friday Comes, de James Montag, que es este libro, que cuenta cómo la primavera árabe influyó cómo el fútbol en cada uno de los países donde hubo primavera árabe influyó en las decisiones posteriores de esos países. En Jordania, por ejemplo, no hubo primavera árabe. No. Y yo creo que no hubo, por lo que decíamos, de democracia consolidada, derechos de las mujeres, una economía, digamos, Sí. fortalecida dentro de ese entorno, un estado tapón interesante para los aliados Estable, es europeos. un estado estable. Exactamente, por eso no hubo primavera árabe. Pero bueno, aquí te cuenta cómo el fútbol ha influido en los procesos democráticos de Oriente Medio y del norte de África en los últimos 15 años. Pues o 20. estaremos pendientes de ese libro. Hoy es nuestra última cápsula aquí en Radio Chilango, pero bueno, estén pendientes porque seguiremos haciendo este proyecto, nos encanta. Así que bueno, muy pendientes de las redes sociales porque ahí les vamos a contar hacia dónde se mueve el Mundial Cultural. Sí, seguramente se moverá hacia algún lado. Mientras tanto, si les da FOMO no vernos, también nos pueden oír en el Cóctel Pambolero, que es el podcast que tenemos donde nos explayamos mucho más y somos un poco más irreverentes. Aquí nos comportamos, ¿no, Aquí mi no Dani? decimos groserías. Sí, aquí no decimos groserías. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gina. Redes sociales, rápidamente. Las redes sociales estamos en Instagram y en TikTok. Son diferentes, pero yo digo el claim es Guía Cultural Mundial 2026, con más o menos guiones, pero ahí estamos en TikTok y en Instagram. Es que somos historiadores, no community managers. Discúlpenos, Sí, por sí. favor. Sí, No, nos costó esa parte. sobre todo las redes sociales las hizo un sociólogo. Sí. Entonces, Es que debería arroba- saber más, ¿no? Que debe, sí, ¿no? Sí, híjole, sociólogo de Sí. equipo, voy a hablar con él. Sí. @ Mundial 2026, _la_guía cultural. Oye, pues muchas gracias por habernos tenido Sí, aquí. gracias. Mucha suerte en lo Gracias, que equipo. venga y gracias a todos. Un súper aquí. placer. A la voz de las cápsulas, a doña Lu y bebecita Nugget, te queremos mucho. Gracias, mi amorcito. bye bye. Chiques, nada, pues les quiero mucho. Gracias Igual. por todo. Gracias a ti, Vamos al corte y volvemos.